Hay que destacar que se habló del medio ambiente, es el Día Mundial por el Medio Ambiente. Hay que destacar que tenemos un planeta bastante golpeado. ¿Por quién? Por el ser humano, ¿no? Y en el caso de México, pues hay una serie de acciones que se vienen haciendo, entre otras cosas, sembrando vida para que mejoremos nuestro entorno y que pues seamos cada vez más aliados del propio medio ambiente. Hay que comentar que uno de los asuntos importantes que se abordó fue la contaminación del río Sonora, que esa se dio en 2014. Precisamente estamos hablando del sexenio de Enrique Peña Nieto. Él gobernó de 2012 a 2018. En ese entonces era el mundo de caramelo para el régimen neoliberal, para algunos empresarios que pues incluso eran ecocidas y no pasaba nada. En el caso de este grupo México, derramó sulfato de cobre en el río Sonora, claro, de forma involuntaria, supuestamente, se dio ese derrame, ese accidente, pero esto generó una contaminación brutal en el río Sonora, que todavía no se resuelve esa contaminación brutal. ¿Qué hicieron en el sexenio de Peña Nieto? Simular que iban a resolver el problema. Por ahí hicieron un fideicomiso, le inyectaron dinero para sanear el río. ¿Qué pasó con el dinero del fideicomiso? Bueno, lo que nos dijeron en el sexenio anterior es que, para empezar, no lo fondearon como debía haber sido fondeado, porque la propia minera tenía que haber dado recursos, igualmente el gobierno federal, y pareciera que, para empezar, no se cumplió con la meta que se había anunciado. Y luego el dinero se utilizó para quién sabe qué cosas, que no funcionó absolutamente nada. Y se continúa con el saneamiento de este río Sonora. Habló de esto la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, la presidenta de México, y por cierto, dice la presidenta, se va a sanear el río Sonora y tiene que pagar este Grupo México tras el derrame de sulfato de cobre en 2014. Nada de que ya es una responsabilidad del gobierno. Si fue un asunto generado por una empresa privada, debe pagar esa empresa privada, asumir los costos y lo que conlleva también la reparación del daño, porque cuántas personas se enfermaron a raíz de este derrame, y cuánto daño se generó y cómo se puede cuantificar eso. E insisto, reparar el daño. Vamos a escuchar lo que plantearon la presidenta y la secretaria del Medio Ambiente. Atender la distribución de agua potable, la eficiencia en la distribución de agua potable, es necesario un abastecimiento adicional. Entonces, hay un estudio bastante elaborado, no es un invento o alguien que dijo, ay, pues ¿por qué no pones unas presas ahí? Pero bueno, tiene que haber diálogo. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo más del río Sonora? ¿Sí? ¿Quieres comentar? Bueno, primero, muchas gracias por el interés. Con su permiso, señora presidenta, sí, estamos trabajando con mucha dedicación en el río Sonora. Hemos ido ya, la última reunión la tuvimos el 20 de mayo, allá en Hermosillo, con el gobernador Alfonso Durazo. Vamos a volver, queremos ir a comunidad por comunidad. 3 cosas queremos resolver. 1, salud, que se complete el hospital, que haya un centro toxicológico, que les hagan exámenes a toda la población, a todos, 24,000 personas. Segundo, y que haya seguimiento. Segundo, agua. 30 plantas potabilizadoras. En este momento está el IMTA, allá el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, resolviendo un problema que tuvieron con una potabilizadora, pero queremos que se les instalen 30. Se resuelva el problema del agua de estas comunidades. Y tercero, el saneamiento, que significa realmente sacar los sedimentos del río, porque con la lluvia se da toda la vuelta, los sedimentos de metales pesados, de todos los residuos, digamos realmente de la empresa, de aquella explosión, de aquel derrame que hubo de cobre en 2014, y poderlo depositar en sitios realmente que tengan las capacidades para estar totalmente aislados. 3 acciones, 3 cosas muy concretas que estamos convencidos, y con el apoyo de la presidenta y con el apoyo de las comunidades, porque esto es lo que las comunidades necesitan y quieren, y queremos cumplirles. La supuesta
Limpieza, presidenta, secretaria, la supuesta limpieza a mí me tocó cubrirla y a ojo de buen cubero veían hasta dónde llegaba lo manchado. De amarillo, de lixiviado de cobre, y hasta ahí personal sin ninguna capacitación y sin medidas de protección personal también. Yo creo que este personal tendría que ser revisado también su salud. Absolutamente. Hemos hecho un análisis bien profundo, la verdad, y te invitamos, ojalá nos puedas acompañar la próxima vez que vayamos, porque se trata, y ahí estamos, bueno, sin duda, se trata de dragar el río y sacar todo el sedimento, todo este contenido que tú dices de cobre, de cadmio, de plomo, hay muchos metales ahí, sí, y ponerlos en contenedores que estén aislados. Ya tenemos toda la metodología lista, ya sabemos cuánto cuesta. Y estamos nada más pendientes de estar de la mano de las comunidades, que ya sepan en cada kilómetro del río qué necesitamos hacer. Muchas gracias. Tiene que pagarlo la empresa. Todo esto tiene que pagarlo la empresa. Entonces se está trabajando para ver exactamente todo y después en comunicación con la empresa para que acuerden un convenio en donde las comunidades también estén de acuerdo. Y ahí ya vendrán los tiempos. Bueno, pues así están las cosas en lo que hace al río Sonora. Vamos a regresar a hablar del Poder Judicial y los lamentos de la oposición que todavía no lo superan, pero hay algunos asuntos importantes que comentar. A ver si más adelante podemos recuperar algún fragmento de la entrevista que le hice a Verónica de Gibbs Zárate, quien sí quedó como integrante de este comité disciplinario o tribunal disciplinario, porque si ustedes la escuchan, es una mujer sencilla, la conozco, es honesta, incluso fue de las primeras entrevistas que dio, entonces pues no es mediática, no es alguien que tenga una pose, no es alguien que esté sobreensayada, ¿no? Como algunos, porque ya sabemos que ciertos políticos les dan hasta sus cursos, ¿no? Para ya ellos poder tener esta habilidad de cómo dirigirse al público. Y hay algunos que son bastante mentirosos, pero en tanto tienen ese entrenamiento, pues ellos piensan que sus mentiras más fácilmente se las va a tragar la gente, ¿no? Peña Nieto era bueno para leer el teleprompter, el problema es que se lo quitabas y pues ya se extraviaba y no sabía ni cuáles eran los estados de la República Mexicana, ni sus capitales, ni nada, ¿no? La propia Xóchitl Gálvez sufrió cuando le quitaron el teleprompter. Pero insisto, hay quienes no tienen experiencia en los medios, se nota, pero que pueden tener trayectorias importantes como la de Verónica. En tanto, déjenme comentar algo. Por un lado, Reforma, ya sabe, ¿no? En esta portada se lanza Reforma en contra de este tribunal disciplinario, que por cierto, Verónica de Gibbs Zárate, a quien entrevistamos, es la segunda más votada, es la segunda mujer más votada detrás de Celia Maya. Y Celia Maya, en consecuencia, va a ser la presidenta del Tribunal de Disciplina de 2025 a 2027. Y Verónica de Gibbs Zárate, a quien apoyé abiertamente, incluso subí un video diciendo, tomen nota, porque me parece que es un perfil importante que hay que apoyar. Ella va a ser presidenta también de este Tribunal de Disciplina de 2027 a 2029. Es la segunda más votada. Estos datos se dan a partir de lo que dice la ley, ¿no? La reforma. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, llega como un abogado indígena mixteco por primera vez en los tiempos contemporáneos, porque algunos dicen Benito Juárez, sí, pero ¿hace cuánto tiempo? Benito Juárez fue presidente de la Corte. En los tiempos contemporáneos, pues era prácticamente imposible que llegara un indígena a ser presidente de la Corte. Hugo Aguilar va a ser presidente de la misma de este año a 2026.
Y en el caso de Lenia Batres va a ser presidenta de la Corte de 2027 a 2029. Yasmín Esquivel será presidenta de la Suprema Corte de Justicia de 2029 a 2031, es decir, le va a tocar el último tramo del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y el primero del siguiente gobierno, a Yasmín Esquivel al frente de la Corte. En el caso, insisto, del Tribunal de Disciplina, vamos a iniciar con Celia Maya como presidenta del mismo y 2 años después será Verónica de Gibbs Zárate, a quien entrevistamos. ¿Qué es lo que critica Reforma? Dice la vigilancia y sanciones a los nuevos ministros de la Corte, magistrados y jueces quedará en manos de los perfiles impulsados por la 4T. Bueno, es lo que dice Reforma. Pero aquí la pregunta es, ¿quiénes fueron los candidatos de la oposición? ¿Por qué no participaron? ¿Por qué no se movilizaron? Ahora se quejan, ¿no? Dicen, es que quedaron afines. Pero si no participas en la elección, si no participas en el terreno de juego y te quejas de que ganó solo un equipo, no te presentaste a la hora del partido, pues entonces, o sea, ¿cómo está la cosa? Hubieras participado, hubieras sido parte de este esfuerzo democrático. Yo creo que ya para las siguientes ocasiones, lección aprendida para la oposición, van a colocar a sus candidatos. Ahora que ganen, eso ya es otra historia. Que la gente les dé su voto de confianza es otra historia. Pero, pues cuanto menos que participes. Si no participas, ¿cómo vas a ganar? Entonces criticas que ganó una fin. Pero pues si no participaste. Y en todo caso, hay algo muy importante de este tribunal de disciplina. Va a poder sancionar a jueces, va a poder revisar expedientes, va a estar vigilando el comportamiento de magistrados, magistradas, ministros, ministras. Puede también llevar denuncias a la Fiscalía General de la República. Hay un proceso de fortalecimiento de este tribunal. ¿Por qué? Porque era el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura solo amonestaba, hacía llamados a misa. El Consejo de la Judicatura además era, o hasta la fecha es presidido por la presidenta de la Corte, por Norma Piña. Entonces, Norma Piña, ¿cómo va a castigar o cómo va a sancionar o cómo va a regañar a sus propios jueces afines, no? Entonces, hasta hoy el diseño es que es juez y parte. Ahora, este tribunal disciplinario es autónomo, es distinto a lo que va a suceder al interior del Poder Judicial. No hay una ministra que sea también integrante del Tribunal de Disciplina. O sea, cada cosa en su carril. El Tribunal de Disciplina va a tener muchísimo poder, por cierto.